Bienvenidos a todos al canal. Este vídeo está especialmente preparado para las personas que constantemente escriben que últimamente no hay proyectos complejos en el canal. Si eres un radioaficionado principiante, simplemente mira este vídeo y no intentes replicar lo que ves, ya que para realizarlo se necesita una experiencia bastante seria trabajando con fuentes de alimentación conmutadas. Sí, hoy hablaremos precisamente de una fuente de alimentación conmutada. Pero antes de comenzar, quiero señalar que esta fuente de alimentación fue presentada en el sitio web Radiocode. En la descripción dejaré un enlace al hilo del foro donde se discutió el esquema, así como programas para el cálculo de transformadores e inductores que están presentes en esta fuente de alimentación. Mi versión difiere ligeramente del esquema original en el circuito integrado, la presencia de estabilización de la tensión de salida y el tipo de rectificador de salida. En la descripción debajo de este vídeo encontrarán un archivo. Recomiendo encarecidamente estudiarlo si desean montar esta fuente de alimentación. Los enlaces para comprar algunos componentes también los encontrarán en la descripción. Y además, algunos nodos o valores de los componentes del esquema pueden diferir de los que están en la placa. Esto es completamente aceptable y no afecta el funcionamiento del esquema en general. Finalmente, lo más importante, esta fuente de alimentación fue fabricada hace bastante tiempo y hubo problemas con el suministro de componentes. No fue necesario filmar un vídeo de la instalación de cada nuevo componente. No tenía sentido. Principalmente hice fotos en las cuales explicaré algunos puntos. Espero que esto no sea un problema para ustedes. Es una fuente de alimentación, conmutada de medio, puente estabilizada en red con protección de corriente por disparo. El esquema se ve sólido. Por cierto, lo dibujé durante más de 4 horas. La potencia calculada de mi versión es de alrededor de 800 W, pero puede ser más. Con esta disposición de componentes, el esquema entregará 1 kilovatio sin problemas. Mi versión está diseñada para una salida unipolar de voltaje, pero nada impide hacerlo para una salida bipolar. El corazón y el alma de esta fuente de alimentación es el avanzado controlador PWM Push-Pull SG3525. Antes, los radioaficionados ensamblaban ellos mismos las fuentes de alimentación conmutadas para ciertas necesidades. Créeme, es una tarea bastante difícil. Sin ciertas habilidades, simplemente quemarás un montón de transistores, que son bastante caros. Ahora, incluso en este ámbito, los chinos dominan, ofreciendo fuentes de alimentación listas para una variedad de propósitos. Los precios dependen de la potencia. Por ejemplo, un bloque con parámetros similares en AliExpress cuesta a partir de $80. No es poco, pero si necesitas una fuente de alimentación y no es posible ensamblarla, simplemente puedes comprarla. Dejaré enlaces a estas fuentes de alimentación en la descripción. El microchip con su circuito está instalado en una placa de circuito impreso separada. En la descripción encontrarás la placa del autor. Mi versión, como mencioné antes, fue modificada. No hice una placa separada. Hice todas las adiciones en el lado de las pistas mediante montaje superficial, aunque es cierto que tuve que cortar algunas pistas en la placa original. El control de los interruptores de potencia se realiza mediante un transformador de acoplamiento que al mismo tiempo proporciona un aislamiento galvánico completo del circuito de control de bajo voltaje. De la parte caliente. El circuito de control se alimenta de un transformador de hierro separado a 50 Hz. El transformador mencionado debe proporcionar en el devanado secundario un voltaje de 12 a 20 V con una corriente de 50 mA. La alimentación para el circuito de control se estabiliza con un regulador lineal a 12 voltios y se filtra con un par de condensadores electrolíticos. Diodos, bromas. En la salida. Los circuitos integrados la protegen de la autoinducción del transformador de control. Presta atención, las tierras son diferentes, es decir, la masa de la alimentación de potencia está separada de la masa del sistema de control y de la masa de salida, lo que nos proporciona el uso de un transformador de acoplamiento. En primer lugar, el aislamiento galvánico. En caso de fallo de los interruptores de potencia, el alto voltaje no llegará al sistema de control y no causará dolores de cabeza adicionales. En segundo lugar, dicho transformador proporciona suficiente corriente para un control eficiente de los interruptores con compuertas bastante pesadas, y no es necesario complicar el circuito para la descarga de las compuertas. No se necesita para los interruptores. Esta solución se utiliza incluso en fuentes de alimentación industriales serias. Aquí está la fuente de alimentación de un equipo médico muy caro, en el que se utiliza exactamente la misma solución. En la entrada de la fuente de alimentación hay un filtro de red. Luego, la alimentación pasa al rectificador.
El voltaje ya continuo se suaviza con electrolitos de alto voltaje y se dirige a los interruptores de campo. A pesar de que el transformador de acoplamiento maneja incluso interruptores de campo bastante pesados, no se debe abusar de este aspecto. Y, si es posible, trate de elegir transistores con la menor capacidad de puerta posible. Aquí hay una pequeña tabla con los parámetros de los transistores de campo de alto voltaje más comunes. En mi caso, inicialmente utilicé los interruptores R6025. Son de 600 voltios con una corriente de 25 amperios. Luego encontré los RFP 450, que son más preferibles. Finalmente, los instalé, si planea obtener una potencia de alrededor de 700 vatios del bloque de alimentación. Los transistores de campo comunes y económicos son una excelente opción, de la serie RFP 450. En teoría, son capaces de manejar más, pero en ese caso se necesita una muy buena refrigeración. El transformador de adaptación está enrollado en un núcleo de ferrita. Las dimensiones están ahora frente a ustedes. Se puede encontrar un anillo así en las fuentes de alimentación de ordenadores. En algunas fuentes, estos anillos se utilizan como núcleo del inductor de salida. Para el bobinado, utilicé un cable MGTS con un diámetro de mm. Las tres bobinas están enrolladas con este mismo cable. Es necesario calcular el transformador. Sus parámetros dependen del núcleo utilizado, la frecuencia de trabajo del generador, etc. Frente a ustedes hay un ejemplo del cálculo de mi transformador. Las bobinas secundarias son idénticas y contienen 12 vueltas cada una, la primaria tiene 17. Enrollé las tres bobinas a la vez. Después de 12 vueltas, corté los terminales de las bobinas secundarias y continuamos enrollando la primaria, ya que consta de 17 vueltas. No debería haber problemas con la conexión de las bobinas. El autor diseñó la placa de manera bastante inteligente, pero por si acaso, en el esquema se indican los inicios de todas las bobinas. A continuación, viene el transformador de corriente. Este transformador está enrollado en un núcleo similar al del transformador de adaptación. El transformador de corriente tiene una bobina primaria en forma de una sola vuelta. En esencia, es uno de los cables de alimentación que va al transformador y pasa por el anillo. La bobina secundaria consta de dos ramas idénticas, conectadas con un punto medio. Es decir, el inicio de una bobina está conectado al final de la otra. Cada rama consta de 50 vueltas. El cable con aislamiento de laca tiene un diámetro en mm. Nuevamente, para lograr la máxima identidad, ambas bobinas se enrollan juntas. La bobina secundaria se complementa con un rectificador de doble onda con punto medio y una resistencia de carga. El principio de funcionamiento de la protección es bastante simple. Con un resistor variable se establece el umbral de activación de la protección. El aumento de corriente en el circuito secundario, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, lleva instantáneamente a un aumento de corriente en la bobina primaria del transformador. Por lo tanto, también aumentará la corriente en la sección del cable que pasa por el anillo del transformador de corriente. Esto, a su vez, lleva a un aumento de la tensión en la bobina secundaria del transformador de corriente y, por lo tanto, aumentará la caída de tensión. En el resistor de corriente, del cual, en esencia, se toman las lecturas. Si esta tensión es superior al umbral establecido, se activa el pestillo de disparo. El circuito integrado deja de generar y el circuito entra en modo de protección. Los condensadores C16 y C17 son las capacidades del medio puente. En esencia, el funcionamiento del circuito se basa en la descarga de las capacidades de estos condensadores. En la bobina primaria del transformador y los interruptores de campo, al conmutar, aseguran la carga y la posterior descarga de estos condensadores. A continuación, se encuentra el transformador de impulsos de potencia, que está diseñado según el programa Excellent. Y ahora tienen ante ustedes una captura de pantalla del cálculo de mi núcleo. El núcleo es en forma de E, aunque también puede ser anular. No debe haber espacio entre las mitades del núcleo. Después de calcular el transformador, enrollamos la mitad de la bobina primaria en el esqueleto desnudo, luego la bobina secundaria completa y encima, el resto de la primaria. Cada capa está aislada. Como aislamiento, utilicé cinta térmica. El tipo de rectificador de salida es de doble onda con punto medio. Este rectificador es conveniente porque permite ahorrar diodos, y en comparación con el rectificador en puente, para obtener la misma corriente de salida, se puede enrollar la bobina con un cable más fino.
Como rectificador de salida, utilicé un diodo potente de tipo WSTTH 6003. Es un conjunto de diodos de alta velocidad de 300 voltios y 30 amperios. Estrangulador de salida. También está calculado con un programa especializado, cuyo enlace dejaré en la descripción. No hay mucho que decir aquí. Anillo amarillo blanco, material del núcleo, hierro en polvo. Se tomó de un filtro de salida de una potente fuente de alimentación de ordenador. El voltaje de salida, como mencioné antes, está estabilizado y se establece mediante diodos Zener. Este no es el mejor método, ya que los diodos Zener no son súper precisos y el voltaje de salida puede desviarse del valor establecido por un par de voltios. Hay opciones mejores, como la fuente de referencia de voltaje TL431. Pero nuestra opción se distingue por su simplicidad y funciona bastante bien. Las resistencias R7 y R22 están destinadas a descargar los condensadores después de desconectar la fuente de la red. Recomiendo usar resistencias de 1 vatio o 2 vatios. Los condensadores electrolíticos de salida deben tener un voltaje nominal al menos un par de decenas de voltios, por encima del voltaje de salida operativo. Es preferible que los condensadores del medio puente tengan un voltaje de 400 voltios, en el peor de los casos 250. Al final, un par de consejos. Si planeas usar esta fuente de alimentación para alimentar, por ejemplo, amplificadores de potencia, es mejor excluir la función de estabilización de voltaje, ya que el voltaje establecido lo mantiene el circuito integrado PWM. Y la señal HM, a su vez, introduce interferencias adicionales en la alimentación. El esquema difiere de la placa de circuito impreso del archivo solo en el circuito del generador. Pero he adjuntado un documento adicional al archivo, donde muestro detalladamente qué conectar y dónde. O puedes montar la versión del autor sin estabilización de voltaje y con voltaje de salida bipolar. Amigos, al final quiero confesar, vídeo. No se graban proyectos complejos y difíciles de asimilar, ya que son más costosos tanto en tiempo como en finanzas. Además, por regla general, estos vídeos no obtienen muchas visualizaciones y solo interesan a un círculo reducido de radioaficionados. Si me equivoco, háganmelo saber dando un me gusta a este vídeo. Los me gusta no traen dinero, pero ayudan a los autores a entender el estado de ánimo de la audiencia. Les recuerdo que en la descripción pueden encontrar un archivo con esquemas, placas y otra documentación. También en la descripción encontrarán enlaces para adquirir algunos componentes para ensamblar esta fuente, así como enlaces a bloques de alimentación industriales listos de diferentes potencias y categorías de precio. Y a mí me queda despedirme. Bueno, y con ustedes, como siempre, estuvo eternamente su Kasian acá. Les deseo felicidad, amigos, y hasta el 10 de octubre. Adiós.